Todavía estamos disfrutando de los efectos colaterales de la campaña de Semana Santa, ¿verdad? Todavía nos estremece ver la iglesia durante 3 noches tan llena de personas con expectativa, con necesidades, con interés en las cosas del Señor. Y el domingo siguiente celebramos el Domingo de Resurrección y allí Stanley nos planteó un lindo tema que hemos tomado para la serie de estos 6 temas que llamamos cuenta regresiva. Y allí ya nos empezó a hablar de todo ese movimiento que se genera y expectativa a partir de la resurrección de Jesús. Él nos habló acerca del encuentro con María Magdalena, el encuentro con los discípulos, primero sin Tomás y luego con Tomás. Y luego el pastor Eduardo nos habló el domingo pasado acerca de ese encuentro, todo durante ese primer día de resurrección de Jesús en el camino de Emaús y cómo ellos se reprochaban de alguna manera no estar ardiendo al escuchar hablar a Jesús. Y seguimos con este tiempo, esta cronología entre la resurrección de Jesús y Pentecostés, porque la cuenta regresiva tiene que ver con que entre el día que Jesús resucita y la venida del Espíritu Santo prometida por Jesús como el otro Jesús, el reemplazante de Jesús, el Paracletos, el Consolador, todos los distintos nombres que tiene vendré otra vez, decía Jesús, que tiene la venida del Espíritu Santo 50 días después, por eso de allí la fiesta de Pentecostés era 50 días después de Pascua. Tiene varios episodios, uno de ellos marcado por los primeros 40 días donde Jesús todavía está con ellos, y otro marcado por 10 días entre que Jesús asciende y viene efectivamente el Espíritu Santo allí en Jerusalén primero, luego vendrá en otras ocasiones, pero primeramente dando el nacimiento a la iglesia. Pasan muchas cosas, todas cosas tremendas, y estamos analizando a lo largo de estos domingos hasta ese domingo 8 de junio, distintos acontecimientos que ocurrieron en esos 50 días. Y hoy nos concentramos particularmente en uno de esos periodos del cual Jesús dice en Hechos 1:3 que les habló del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. Ahora, hay tantas cosas que Jesús habló, pero de alguna manera Jesús quiso, y siempre decimos cuando alguien está por irse, trata de decir las cosas más importantes como ya un legado para quienes le escuchan, lo siguen, sea la familia, sea el trabajo, sea la iglesia. Y algunos, si tienen la oportunidad de estar preparado para partir, a encontrarse con el Señor, también quisiera antes de partir dejar a las personas amadas las últimas palabras más importantes de su vida. Y Jesús quiso como tema, y así lo sintetiza la Biblia. Miren, cuando Jesús quiere sintetizar lo que Jesús dijo en esos 40 días, lo hace simplemente con esa frase. Y les habló del reino de Dios. Y un poco la invitación que les hacíamos hoy a través del flyer, a través de la tarjeta de invitación para ustedes y otras personas con quien quisieras compartir, era si realmente la prioridad de Jesús era también la nuestra. Porque Jesús tenía una prioridad en su vida, que la reforzó en esos últimos 40 días antes de partir. Ahora, la pregunta del millón, como dicen siempre por ahí, es si ese mismo interés en el reino de Dios es también el que nos consume, apasiona y ocupa nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos, como lo era en la vida de Jesús. Hay muchísimas razones por las cuales hacerlo. La palabra de Dios dice que nosotros a veces invertimos, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Nosotros nos pasamos la vida buscando las añadiduras. Y todas esas añadiduras que son la vida, piensa en todas las otras cosas que son la vida, son la consecuencia en los hijos de Dios de buscar primeramente el reino de Dios. Así que si no estamos encontrando las añadiduras, probablemente es que no estamos descubriendo la madre de todas las añadiduras, que es buscar el reino de Dios. Y eso nos enseña Jesús, la prioridad de encontrar el reino de Dios como prioridad en la vida. Y dice Hechos, capítulo 1, versículos 3 al 5, en este caso voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, y después de muerto, Jesús
se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Supongo que habrá hablado de muchas otras cosas en 40 días, pero quiso dejar claramente Lucas escrito que el corazón de todo lo que decía podía resumirse en esa frase. Les habló del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante este tema? Bueno, en la Biblia hay muchísimas metáforas, símiles, comparaciones del reino de Dios para que tengamos una mayor comprensión de su importancia. De paso les digo que esa discriminación entre reino de Dios y reino de los cielos tiene que ver simplemente con el destinatario de la comunicación, de la carta. El único que usa reino de los cielos es Mateo, por el hecho que está hablándole a una comunidad judía donde normalmente el nombre de Dios se usaba muy selectiva y cuidadosamente para que no rechazaran el mensaje, porque era algo muy serio usar el nombre de Dios. Por lo tanto, Mateo, cuando habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos en sus parábolas, y el resto de los evangelios sinópticos dicen reino de Dios. Cuando habla de semilla, sabemos que está hablando de algo que empezó chiquitito, pero que va a ser grande, grande. Eso tiene que ver con la promesa de Jesús, que en la noche de Pascua, la última cena antes de su Pascua, Jesús dice que no bebería más ese pan y ese vino hasta el reino de Dios. Quiere decir que hay una culminación de ese reino cuando la semilla de mostaza que hoy está creciendo se vuelva un árbol gigantesco y participemos juntos cuando Él busca a su iglesia. Algo que no se puede parar, que es imparable como la levadura. Algo que más allá de todos los detractores, enemigos, persecuciones, tantas cosas que han pasado con la palabra de Dios, con los misioneros, con las iglesias, la levadura no se detiene, sigue actuando. Y allí vemos cómo ese reino es un tesoro que vale la pena venderlo todo, quemar la vida, quemar todo, como dijo recién Pablo, todo igual que Pablo era considerado basura con tal de tener esa perla, ese tesoro que es el reino de Dios. Y hay 3 metáforas, 3 parábolas, 3 ejemplos del reino de Dios que tienen que ver con que al principio el reino de Dios no discrimina entre quiénes son los peces buenos, los peces malos, quiénes son cabras, quiénes son ovejas, quiénes son trigo, quiénes son cizaña. Dice que el reino de Dios recoge como una red todo y no nos toca a nosotros discriminar ni separar a nadie. Eso es algo que va a hacer Dios cuando venga. No nos toca a nosotros decir este es, este no es, este me gusta, este no me gusta. El reino de Dios como una red, como un cultivo que crece, viene de todo. Y no somos nosotros los que vamos a separar el buen trigo de la cizaña, eso lo va a hacer Dios. Es una siembra y por lo tanto nos toca eso. Sembrar la palabra, que es la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, y esperar. Oramos, acompañamos, pero no podemos dar la vida. Eso es algo que nace de la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Es un banquete que muchos desprecian, como pasó con el pueblo de Dios, y que Dios en esa viña, que los dueños y aquellos que eran los principales destinatarios de alguna manera de sus frutos no supieron cuidar ni cultivar, Dios permite que ahora ese banquete sean invitados nosotros. Todos los que no hemos pertenecido históricamente al pueblo de Dios ahora somos pueblo porque hemos sido invitados al banquete de la gracia, del Evangelio, de la salvación en Jesús. También demanda algo esencial, y es que para ser parte del reino de Dios tengo que tener el aceite de su Espíritu Santo en mi vida como un sello que me identifica como hijo de Dios. No soy un miembro del reino de Dios por ser miembro de una iglesia, son 2 cosas distintas, ni de una organización misionera,
o de un grupo de ministerio. Las vírgenes se quedaron afuera porque no tenían aceite, en la metáfora del reino de Dios que hace alusión a esa situación. No tenían el aceite en sus lámparas, tenían todo el atuendo de vírgenes, tenían toda la preparación, estaban en la cosa, estaban en la puerta, estaban en el ambiente, estaban geográficamente bien ubicadas, bien arregladas, pero no tenían lo esencial. No habían abierto su corazón a Jesús para que Él los sellara con su espíritu, les inundara con el aceite de su presencia. Y también el reino de Dios nos pide, nos espera de nosotros que usemos todas nuestras capacidades para hacerlo crecer. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué recursos tenés? ¿Te podés desplazar? ¿Podés hablar? ¿Qué tenés? Todo lo que vos tenés, sean dones dados por el Espíritu de Dios o capacidades que hemos cristianizado al convertirnos, y eso todo constituye lo que llamamos en la parábola talentos. Lo que Dios le agrega a mi vida cuando me convierto, que antes no tenía, y aquello que eran mis habilidades naturales que ahora pongo al servicio de Dios. Eso se llama la cristianización de mis habilidades o capacidades naturales. Y cuando todo eso, mis dones, mis capacidades naturales están al servicio de Dios, entran en la imagen de los talentos. Qué tremendo tener habilidades que estemos usando para tantas cosas y no lo usemos para el tema central del cual Jesús habló 40 días. ¿Y por qué? ¿Por qué habló tanto de esto? ¿Por qué dio tantas ilustraciones de esto? Sencillamente por amor a las personas que aún no son parte de ese reino, por amor a todos los que aún no han entrado a ese reino y no van a poder estar en la eternidad con Jesús. Y hoy la palabra de Dios nos dice planteos bastante fuertes, porque de alguna manera el mundo está todos los días estrellándose contra los arrecifes de la vida, de todo tipo, en su vida personal, en su familia, en su salud, en sus relaciones interpersonales, en su ánimo, en el control de sus emociones, de su impulsividad. Vemos la gente en la calle o aún en los estamentos oficiales desbocados, descontrolados, perdiendo completamente el dominio de sí mismos. Y todo eso tiene que ver con una sola cosa. Satanás está haciendo bien su trabajo. Lo hace todo el tiempo. Como dicen los chicos, 365-24. Todos los días, las 24 horas, hace bien su trabajo. ¿Y cuál es la única oportunidad que tiene una persona de no estrellar la vida en los arrecifes del enemigo? Hay una sola forma. Que conozcan al reino de Dios, que conozcan a aquel que es la puerta del reino de Dios, que conozcan a Jesús para no estrolarse contra todas las trampas que el enemigo le pone a nuestra vida en todos los ámbitos. Por eso es tan importante. Y yo quiero decirles algo, la Biblia no nos da la posibilidad de pensar que porque no estoy en el reino de Dios soy dueño de mí mismo. No es así. Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Qué significa que el reino de la oscuridad? El reino tiene reyes. Tienen quien manda en el ámbito de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quiere decir que o vivimos en el reino de Dios o vivimos en el reino de las tinieblas y la oscuridad. No hay ningún otro ámbito donde podamos desarrollar la vida. Y el reino de las tinieblas o de la oscuridad tiene un padre, como tenemos nosotros los hijos de Dios. Es un padre al cual le pertenecen, dice la versión Dios habla hoy, para hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, que es, Él vino a hurtar, a matar y a destruir, a arruinarnos la vida, en criollo. Mientras que la palabra de Dios dice que nuestro Padre,
el Padre del reino de Dios, es un Padre misericordioso. Y me encanta cuando el pastor Eduardo, nos habla de nosotros, porque él no habla de nosotros, él dice mi miseria. Y me encanta porque pienso qué fácil es hablar en nosotros cuando hablamos de la miseria. Pero qué difícil que es hablar de mi miseria. Y cuando decimos que Él es un Padre misericordioso, piensa en esto. Él tiene corazón para mi miseria. Eso significa la palabra misericordia. Tiene cordio, tiene corazón para mi miseria. Tiene sentimientos, empatía, diría hoy las técnicas modernas de relaciones interpersonales. Él se solidariza y actúa en mi miseria para que yo salga de ese pozo. Pero también me encanta esta expresión que dice, y Dios de toda consolación. La versión Nueva Traducción Viviente dice, nos consuela siempre. Ahora, a ver, repaso porque es fácil pensar en la consolación en momentos de tranquilidad, pero piense en ese momento más agudo de su vida, que quizás es hoy. Piense en esa circunstancia extrema de la vida, a la cual quizás nos sentíamos que nadie podía llegar a esa profundidad de dolor. Y de hecho nadie puede llegar ahí humanamente, pero Dios es Padre. En toda circunstancia, en toda situación, siempre es consolador. Y esta palabra no la tenemos muy en cuenta porque no la usamos mucho nosotros, pero la palabra griega parakletos allí es una palabra muy fuerte en el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, porque se usaba en la Grecia antigua, no en el ámbito cristiano. Era una palabra que se cristianizó. La usaba el ambiente helénico para hablar de los abogados. Los abogados que acompañaban en las circunstancias esas límites, cuando quizás no sabemos a quién recurrir, decimos, mirá, me está llevando la policía, o mirá, choqué, mirá, recibí una demanda tremenda. Y esa persona que se ponía al lado para darle ánimo, para darle fuerzas y decirle cómo salir de esa situación, era el parakletos. Y esa es la palabra que usa ahí la Biblia. Dios es quien se pone al lado en esas situaciones extremas de la vida para sostenerme. En el mundo de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, hay una expresión ahí, dice que el Satanás opera, miren esa palabra, opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa que opera? Cuando hablamos de que algo está operando, significa que está ejerciendo poder, esa es la expresión. Está ejerciendo poder el líder de los espíritus de las tinieblas, está ejerciendo poder para que vivamos esclavizados a nuestras flaquezas, debilidades, miserias y no podamos salir. Le encanta esclavizarnos con nuestras miserias. Opera, ejerce poder, presión. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, estamos en un lugar que también es un lugar del mundo espiritual. Porque no solamente hay un poder de la oscuridad que opera sobre mí, sino que hay alguien que también tiene control del mundo espiritual y del mundo que no vemos, y que es Jesús. Y que nos posiciona en un lugar de mucha autoridad y mucha dignidad. Nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. De donde Él vino y a donde volvió y a donde nos llevará. Y de donde vendrá a buscarnos para estar allí. Pero posicionalmente, espiritualmente, yo ya estoy allí. No dice que nos sentará. Nos sentó el día que entramos al reino de Dios en ese lugar. Tenés toda la autoridad, toda la dignidad para ejercerla porque estás al lado del trono del reino de Dios. Estás sentado ahí, en lugares celestiales. Y sabés que cuando alguien se sienta, significa que está ejerciendo autoridad.
Está ejerciendo autoridad. Esa es la figura, la imagen de alguien que se sienta en un lugar. Significa que está allí ejerciendo autoridad. No está allí parado esperando órdenes. Se sienta a ejercer autoridad sobre todo aquello que nos esclavizaba, sobre todo aquello que nos dominaba, sobre todo aquello que no podíamos cambiar. Finalmente, en el reino de Satanás, del cual hemos sido quitados de las tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo, teníamos un príncipe. Dice otra versión, el que mandaba. El príncipe es el que manda. También es llamado en 2 Corintios el Dios de este siglo. Así que miren si no ejercía autoridad. ¿Y qué decirles? Hoy cuando Stanley nos invitaba a cubrir a nuestros niños, me vino a la mente algo. ¿Está Dani por acá, Maya? ¿No está hoy? Dani nos contaba el otro día orando tempranito que la persona que más dinero recogía mendigando en el mercado era una niñita mutilada. ¿Y saben ustedes que hay organizaciones internacionales que mutilan niños para usarlos en la mendicidad? Ese es el mundo de las tinieblas al cual somos llamados y enviados. Un mundo que destruye al ser humano, lo mutila no solo en su aspecto físico, como estos casos extremos. Te mutila el futuro, te mutila la alegría de vivir, te mutila la paz, te mutila la esperanza. Pero vino alguien que es la puerta al reino de Dios, que dice, ahora es echado fuera el que gobierna en este mundo. Ahora, dice el versículo. Ahora será echado. No es algo que tenemos que esperar que cuando Cristo venga y me lleve y entonces ponga todo en orden. Ahora en tu vida, Él vence al mundo al cual hemos pertenecido hasta ahora. Como poder operador sobre nosotros. Ahora. Yo sé que nuestra iglesia tiene muchos futboleros. Así que voy a permitirme hacer una pequeña comparación final con ese ámbito. ¿Sí? Están todos mirando, ¿no? Parece que quieren eso. Bueno, ese jugador se llama porque vive Kaká. En el año 2007 él recibe el Balón de Oro, que es la máxima galardón para los jugadores más talentosos que tiene. Saben que nuestro Messi tiene 8 de esos, ¿no? Bien. Un comentario al paso. Y ese muchacho, cuando gana ese Balón de Oro, justamente coincide con el año en que gana la Copa de Campeones de Europa, con su equipo Milan, de Italia. Y él se descubre la remera y ponen pertenezco a Jesús. Lo hizo muchas veces, él actualmente es un ministro cristiano en Brasil. Yo pensé, bueno, estas cosas no lo vamos a volver a ver más porque hace casi 20 años que ocurrieron. Está cada vez más el sistema mundo anti-Jesús, anticristo. El sistema mundo está cada vez más avergonzado del cristianismo, más avergonzado de la persona y el nombre de Jesús. Hasta que el día martes se jugó una semifinal de la misma copa y donde un equipo que todo lo opuesto imaginamos a lo que puede hacer la mirada cristiana, un equipo donde tiene jugadores de muchos países, entre ellos un jugador de Holanda, Gakpo, él cuando hace un gol, hace 3 días, 4 días, 5 días, descubre en su camiseta por la cual fue sancionado y puede llegar a tener consecuencias para disputar la final, porque le hicieron mucho lío por eso. Volvió a descubrir, como lo hace con cada gol que hace, y dice, yo pertenezco a Jesús. ¿Sabes que si no perteneces a Jesús, perteneces a las tinieblas? No hay términos medios en esto. Y quiero invitarte seriamente en esta mañana a entrar al reino de Dios y disfrutar de su plenitud. Y en estos días de cuenta regresiva,
no hagamos más que prepararnos para vivir en toda la plenitud de la potencia de Dios, lo que significa ser parte del reino de Dios. Y de llevar esa bandera con mucha altura, con mucha dignidad, con mucha gratitud, con mucho valor, con mucha alegría. Porque eso es lo que nos ha cambiado la vida y es lo único que puede cambiarle la vida a una persona. Y por más dinero, fama que tenga ese hombre que está ahí, dice, yo pertenezco a Jesús. Miren, yo ya entré al reino de Dios, dice ese hombre. Y paga el precio por decir eso. Paga un precio alto. Vive en una comunidad y en un club totalmente anticristiano. Y se la jugó. Vamos a ponernos de pie. Antes de cantar una canción que me impactó mucho, de las muchas que hemos cantado hoy. Me encantó una canción que cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu reino venga aquí. Así como en el cielo, que el cielo venga aquí. ¿A dónde? Aquí, aquí. Que tu reino venga aquí.